Hermanos, buenas noches. Estamos en este martes 4 de agosto de 2020. El tiempo va corriendo, hermanos, y les damos la cordial bienvenida. Seguimos estudiando la vida de Saulo de Tarso. Esta me parece que ya es la quinta jornada, hermanos, y la intención es que usted sea equipado, que usted viva la vida cristiana, que usted tenga la certeza, la identidad de que es hijo. Amén. Así que a través del estudio de la palabra vamos a encontrar cómo estos hombres y mujeres, en este caso Saulo, ¿verdad?, fue llamado al ministerio, y cómo Dios utiliza una vida, la transforma, y somos capaces en esa unción del Espíritu de ser útiles al reino. Amén. Así que, como siempre, Vladimir Búcaro está colaborando con nosotros, ¿verdad? Así que siempre les sugerimos, les invitamos a que usted anote, ¿verdad? El anotar es una gran bendición, que usted jale a su familia, esté por ahí unido, cómodo, en cualquier ambiente de su hogar o donde se encuentre, una oficina, y que usted pueda hacer las anotaciones y pueda vivir esta palabra en comunión con familia, así como la iglesia nació en el tiempo de los Hechos, ¿verdad? Se reunían en casas. Era un tiempo de persecución, ahora es un tiempo de estar aislado, pero hermanos, tenemos la libertad de tener la bendita palabra del Señor. Amén. Así que la intención es, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él utilice al que comparte, y que ese mismo Santo Espíritu ore en cada vida, en nuestros corazones, para que esa palabra haga lo que tiene que hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Padre, sobre cada familia, sobre cada hermano, hermana, Señor. Si hay necesidad de salud, bendito eres tú entre nosotros, Padre. Resplandece, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Da la virtud a tu pueblo, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Padre, tú tienes promesas de bendición para tu pueblo, planes de bien, dice tu palabra. Planes, Señor, que van más allá de nuestros ojos, y queremos caminar en fe. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que ilumines al que trae la palabra, Señor, que sea, Señor, ungida esa palabra, Señor, que tenga un poder de transformar vidas, y que, Señor, nosotros que somos los receptivos de esa palabra, Señor, los oidores, podamos, Padre Santo, ser bendecidos, podamos ser edificados y podamos caminar en esa tierra, Señor, con certidumbre, con gozo de que somos tus hijos y de que la iglesia va a sufrir, Señor, pero hay una gloria en el sufrir. Tanto me gloriaré, dice Pablo, en mis debilidades, y había un gozo en ese varón, Padre. Bendito Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, entonces ya dejamos a Vladimir Búcaro. Sea usted bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir en esta oportunidad la parte número 5 de este estudio que hemos llamado La vida de Pablo, o la vida del apóstol Pablo. Hemos ya recorrido un buen trecho hasta su conversión, y pues la parte que vimos en la sesión anterior, hablamos sobre la personalidad y tratamos de construir el perfil psicológico, emocional y la personalidad de Pablo. Y pues hablamos de todo, sobre inclusive algunos rasgos físicos que interpretábamos dentro de lo que eran sus cartas, y del mismo griego que nos da luz sobre el aspecto físico de Pablo. El día de hoy pues vamos a hablar de su apostolado, y probablemente esta ya sea la penúltima sesión. La última pues ya vamos a estar viendo los viajes. Dentro de sus viajes misioneros vamos a hablar de su martirio y su muerte. Hoy vamos a presentar dentro de su apostolado pues un poco acerca de la línea del tiempo, aunque en la sesión próxima pues lo vamos a ver un poquito más a detalle. Quisiera, tal vez para iniciar, echar mano de un documento que habla sobre un detalle del aspecto físico de Pablo. Pues son documentos de la historia, la tradición, principalmente de los padres de la iglesia y gente alrededor del primer siglo. Narran, y se dice en el acta de Pablo y Tecla, que se llama así el documento, se describe algo de su aspecto físico. Dice que Pablo se cree que era un hombre pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, uniceja o cejijunto se le llamaría de otra manera, y de nariz un poco sobresaliente, la usanza y el perfil
judío, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, un hombre de unos ojos expresivos, llenos de tanto gracia como de la vida en su alma, que era un alma, pues era llena de la presencia de Dios. Esto es pues solo como para seguir el mismo pensamiento que traíamos. Le recomendaríamos ver a usted la parte anterior, que es la parte número 4, donde hablamos de la personalidad y los aspectos físicos de Pablo. Y bueno, queremos aprovechar para saludar a toda la comunidad virtual, a todos nuestros hermanos, amigos, pastores, líderes, siervos, todas aquellas personas, inclusive simpatizantes del Evangelio, y que personas que pues les gusta estudiar la Biblia. Aquí vamos a ir proveyendo herramientas para que usted pueda construir un buen criterio bíblico y que la misma verdad bíblica lo guíe a usted, aunque redunde lo que estamos diciendo, a toda verdad. Y principalmente pues saludamos a toda la familia de Iglesia Tabernáculo de Oración y a sus pastores, sus líderes, pues quienes finalmente nos permiten también poder entrar a su casa para compartir este tiempo. Así es que papel y lápiz, vamos a estar ahí apuntando y usted esté pendiente con Biblia en mano para subrayar y poner sus notas. No sé, a veces hay algunas personas que dicen no manche la Biblia, que eso es tan sacrosanto. Esto es papel. La verdadera palabra de Dios es la que fluye de Él, y usted puede hacer anotaciones para recordar en un futuro cosas que le han marcado la vida y han sido de relevancia para usted. Muy bien, ahora entremos de lleno. El nombre de Pablo, dijimos la sesión pasada que íbamos a mencionar un poco acerca de el primer nombre, que era Saulo, y que después le es cambiado a Pablo. Es interesante que en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 9, el escritor, que en este caso es pues del libro de los Hechos, es el doctor Lucas, que también pues fue escritor del mismo evangelio con su nombre. Nos dice así en el capítulo 13, verso 9 de Hechos: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar acerca de este evento cuando tiene que reprender a este mago. Pero me llama la atención acá de que aquí él está diciendo que Saulo es Pablo, porque a veces hay personas que podrían decir que Saulo es uno y Pablo es otro. En realidad es el mismo personaje, solo que le es cambiado el nombre. Aquí pues prácticamente está mencionando en este capítulo 13, versículo 9, ya el cambio de nombre. A partir de este momento solo va a aparecer el nombre Pablo, a excepción del capítulo 22, cuando él va a volver a recordar el evento de su conversión, cuando estaba hablándole en el juzgado romano, pues va a recordar lo que pasó en Hechos 9, donde todavía se llamaba Saulo. El nombre Saulo, dijimos que su raíz significa cuello erguido, alguien que es como soberbio, y habla esto de alguna manera de alguien grande, alguien impetuoso. Y Pablo pues significa pequeño, ¿verdad? O roca pequeña, es pequeño, más que todo pequeño. Aquí pues podemos encontrar algo interesante. De orgulloso es reducido a pequeño. Esos son lo bonito de estudiar los nombres en la Biblia, porque hasta los nombres tienen mensajes, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros. En Hechos siempre, capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, y en letritas rojas, si usted tiene esa Biblia que tiene las letritas rojas, que son las palabras que habla Cristo: ten ánimo, Pablo. Mire cómo le dice Jesús ahora en visión o en el sueño: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Noten que entonces aquí Jesús ya glorificado, y ya en el cielo él tiene una visitación de Cristo, y el mismo Cristo o el mismo Jesús, el Señor, le llama Pablo. Si se dan cuenta, entonces pues es obvio, ya nuestro Señor lo confirma y Lucas lo confirma también,
y ya el nuevo nombre con el que aparece ahora este apóstol es Pablo. Interesante, la Biblia dice en Apocalipsis que a una de las iglesias del Asia Menor, Juan le está diciendo que al que venciere se le dará una piedrecita blanca y ahí tendrá escrito un nombre nuevo. Y alguien se preguntará cuál será ese nombre nuevo, y yo diría que no especulemos mucho en el tema de que sea un nombre como tal, sino que tal vez en el sentido más espiritual el nombre revele la obra que se hizo. Interesante, ahí a los hijos se les ponen nombres que podrían los padres dejar entrever la intención. Este hijo le pongo este nombre porque es lo que yo espero que él sea en la vida. Y en el caso de Pablo, sus padres le pusieron Saulo. Queremos que seas un hombre engrandecido, enaltecido. Tal vez no lo estaban diciendo un hombre orgulloso, un hombre exitoso, un hombre triunfante. Era un hombre común. Bueno, era el nombre del primer rey de Israel, Shaul o Saulo o Saúl, que es la raíz de Saulo. Tal vez sus padres querían verlo así a él, grande, desarrollado y exitoso, y así le pusieron. Pero nuestro Señor le dio su nombre anticipado, si no es el de la piedrecita o le van a dar otro, le dio el nombre de ser pequeño. Y a final de cuentas él mismo lo dice, que él es el más pequeño de todos los apóstoles. De hecho, hasta él se considera un abortivo, o sea, un nacido antes de tiempo. Pues Pablo no es que tuviera un problema de autoestima, sino que Pablo realmente tenía al Señor siempre y a los demás en alto. Él mismo dice, hablándole en Romanos 12, ¿verdad? Que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener conforme a la gracia que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, entendemos aquí de que ya el nombre le es cambiado sobre la base de lo que dice Lucas y sobre lo que Jesús mismo le menciona en una visión con el nombre nuevo. Yo espero que Dios le dé un nombre nuevo. Si usted es una persona muy enojada, una persona muy explosiva y que le cuesta mucho a veces controlar su carácter y que a veces pues actúa y después piensa, tal vez la intención de Dios de darle un nuevo nombre sea que tal vez allá en el cielo se va a llamar Pacífico, porque se hizo la obra en usted de una persona muy acelerada y demasiado explosiva, ahora se vuelve una persona pacífica, por decir algo. Bueno, hablemos entonces del apostolado, que es el tema que vamos a hablar en esta quinta parte de esta sesión que vamos a estar en esta hora compartiendo juntos. Bueno, es interesante en el libro de los Hechos, capítulo 1, que se da un evento que fue una especie de transición ministerial, si cabe la palabra, derivado de la muerte de uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús, que es Judas, el Iscariote. Recordarán ustedes que él se suicidó colgándose de un árbol, ¿verdad? Él le entregó a Jesús, él lo traicionó. Bueno, entonces se da el evento de que prácticamente el número de los 12 queda incompleto. Por eso es que muchos han dicho que el número 11 en la numerología bíblica podría sugerir que es incompleto, porque falta uno para completarlo, que es el 12º apóstol, si cabe la palabra. Y ellos creían de que el número era cabalístico, que sí tenía un sentido espiritual, porque si habían 12 tribus, en el Apocalipsis se va a mencionar que en el futuro, bueno, no lo sabían pues, pero nosotros ahora lo entendemos, que se mencionan 12 tronos, etcétera. Pues el número 12 pueda tener un sentido de gobierno, de completación, y entonces necesitan ellos de nuevo volver a restaurar el orden y el número que Jesús dejó de los apóstoles. Leemos entonces el capítulo 1 del libro acá de los Hechos, y en el versículo 16 se dice lo siguiente. Pedro está hablando aquí: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes
por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 17. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ellos llegan a la conclusión y deciden de que tiene que ponerse otro apóstol que sustituya a el traicionero, al que murió. Y entonces ellos oran y están ahí escudriñando. Recuerden que eran personas que buscaban mucho a Dios. Y así debe ser, ¿verdad? Cuando uno toma decisiones, debe buscar al Señor, tomarse el tiempo, consultar. No es así, hoy arreglemos esto. Pues estoy hablando en el tema de decisiones ministeriales o decisiones que requieran mucho tacto, cuidado, y observación y análisis, que necesitan definitivamente un tiempo para resolverse. No todo se resuelve en un chasquido de dedos, o sea, no es tan rápido. Hay cosas que sí, porque hay que ser pragmático, ¿verdad? Y tomar decisiones, pero otras sí se llevan, cuando son muy relevantes, se llevan un tiempo. Tome otro su oficio, es lo que ellos llegan a la conclusión, los 11 reunidos, y es lo que van a decidir. Verso 21, entonces ahora en el verso 21 y en el verso 22, van a poner las condiciones de quién va a ser el sucesor o el nuevo apóstol. Y dice así, verso 21 del capítulo 1 de los Hechos: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y bueno, entonces ahí ellos ponen los requisitos de la persona que va a sustituir a Cristo. Y aquí, pues obvio, ellos encuentran a dos candidatos, ¿verdad? Lo que dice el verso 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De los dos, pues a la hora de echar suertes, que es el Urim y el Tumim, que es el consultar a Jehová, no esos son dados, ni piedra, papel o tijera, o tirar una moneda, cara o cruz. No. Usted está usando mucho lo de las suertes. No, el Urim y el Tumim, o echar suertes, que lo que significa era una práctica del Antiguo Testamento, que el sumo sacerdote, él tenía dos piedrecitas dentro de un recipiente, un gasofilactro, ¿verdad? Una bolsa. Y ahí ponían, y cada una tenía un sí, la piedra un sí y la otra un no. Y cuando consultaban al Señor decían, iremos a la guerra. Entonces oraba el sumo sacerdote con el efod, el pectoral y las 12 piedras puestas en su pecho, sobre la base de la plancha de oro. Entonces metía la mano y de alguna manera subía un sentir o sacaba la piedra que decía sí. Algunos esotéricos judíos piensan que no solo decía sí o no la piedra, sino que se prendían las luces como una computadora prácticamente, y daba las letras en base a la inicial de cada tribu, y se construía algún mensaje que Dios estaba enviando a Israel. No sabemos los detalles, algunos creen que así puede ser. Sin embargo, pues nos vamos a quedar solo con que Charlos ustedes oraron a Dios. ¿Cómo lo hacemos el día de hoy? Pues el día de hoy, cuando escogemos y hay dos candidatos para algún área en el ministerio, en la iglesia, entonces nosotros pues oramos al Señor, se buscan los maduros de la iglesia, a los líderes que verdaderamente tengan criterio, ¿verdad? Los que tengan, las personas claves que sepan que Dios les habla, y se juntan, oran y ponen a las dos personas, y entre todos oran al Señor, lo ponen y sube el sentir a sus corazones, y cada quien pasa a decir en su votación, ¿verdad? O en consenso, se decide quién es el que más conviene, quién es el que más ellos sienten. Y obviamente si les sale bien, pues se les aplaude, y si les sale mal,
pues van a llevar la carga de la consecuencia de haber escogido un mal líder, ¿verdad? Un mal sucesor. Ahora usted me va a decir, entonces, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Si sabía que ese es otro tema. Aquí estamos hablando específicamente de Pablo. Judas, pues usted sabe que él llenó el perfil para hacer el vaso de iniquidad. Y qué lamentable, ¿verdad? Que uno pueda calificar para algo malo. Sin embargo, él no fue predestinado, si cabe la palabra y usted quiere usarla. Judas no fue predestinado para el infierno. Él llenó el perfil del hijo de maldad que habría de entregar al Señor, definitivamente por su corazón malo. Pero él podía haberse arrepentido. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera alcanzado la gracia de Dios, y ahorita estaría contado entre todos. Porque no se vale decir de que Jesús se equivocó, ¿verdad? No fue así. Lo que sí tal vez nos deja esperanza es que muchas veces puede ser que nos equivoquemos. Y yo creo que ha pasado y pasará, y algunos están pasando ese dilema. Porque el gran problema en la iglesia muchas veces no es escoger a alguien, ¿verdad? Todos los podemos escoger. El gran problema es cuando nos equivocamos y decimos cómo lo quitamos, porque ya cometimos el error. Pues eso puede tener consecuencias, que la persona se confunda, se entristezca, se enoje, se vaya y pase pues un rato malo, y su familia también se amargue o se aparte porque usted y yo decidimos mal. Entonces debemos de tomar tiempo para escoger a las personas idóneas. De todas maneras, yo creo que en el mensaje de Judas, ya le estoy hablando un poquito de él, en el caso de Judas hay que arriesgarse. Y yo le voy a decir una cosa siendo muy práctico, a veces tenemos que trabajar con lo que hay. A veces esperamos que todos los líderes sean ungidos, ya vuelen y ya tengan alas y ya sean divinos. No, es gente normal que debe tener lo básico, ¿verdad? Para poder servir el criterio ministerial, ser aguantadores, no quejosos, humildes, colaboradores y que comprendan la palabra de Dios y obviamente pues las cosas del Espíritu. Ya otros temas más ya no vamos a entrar en interioridades. Bueno, número 1, entonces los requisitos para ser un apóstol en el tiempo de aquí la iglesia primitiva es que tenían que haber sido enseñados directamente por Cristo durante su ministerio terrenal. Ya lo leímos en Hechos aquí 1:21, ¿verdad? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, alguien que estuvo los 3 años y medio, que Jesús los fue reclutando al inicio de su ministerio, y ellos formaron parte de los 12. Jesús realmente sí los escogió en un tiempo corto al inicio, días, a lo más tal vez una semana, escogió a los 12, y él con ellos trabajó los 3 años y medio, hasta que él pues murió, fue sepultado y resucitó y llevado al cielo, donde actualmente está con el Señor, y por la fe en nuestros corazones, indudablemente. Entonces, Pablo definitivamente en esto no calificaba para ser apóstol. Estamos hablando del apostolado de Pablo, pero estamos iniciando esto diciendo que Pablo no calificaba. Si alguien quiere ser muy rígido, Pablo no conoció a Cristo en vida, pues, o sea, mientras estaba Pablo como fariseo y haciendo esa labor pues eclesiástica que le habían delegado, y era un fariseo, pues un rabino, haciendo esas actividades, y también parte de su tiempo haciendo tiendas en el desierto, y tiendas para romanos también, porque cuando salían los campamentos de Roma a las conquistas o a las vigilancias, mandaban a hacer decenas de tiendas, por no decir cientos de tiendas, y tal vez la empresa de la familia Pablo era muy próspera, porque hacían buenas tiendas de acampar para los ejércitos romanos. O sea, pues él era simpatizante y además él era un ciudadano romano. Recuérdense que Tarso era de Cilicia y era una comunidad eminentemente romana, ¿verdad? Y los que nacían ahí automáticamente tenían ya la ciudadanía. En Gálatas 1, del 11 al 12, Pablo va a mencionar de alguna manera, no este evento pues, pero sí va a mencionar en su defensa para poder ser apóstol,
lo siguiente, con respecto a esto que él no caminó con Cristo. Mas os hago saber, dice en Gálatas 1, del 11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre o de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire qué interesantísimo esto. Wow. Pues vamos a más o menos a ver en qué tiempos fueron los que él recibió este curso intensivo, esta carrera, ¿verdad? Que del ministerio, en qué instituto bíblico estuvo él para ponerse al día y al nivel de los que anduvieron 3 años y medio con el maestro. Yo le voy a ser franco. Pedro y su hermano Andrés eran discípulos de Juan el Bautista y ellos sí conocían. Muchos han dicho, es que eran ignorantes, pescadores y no sabían nada de la palabra de Dios. No, miren, en términos generales, todos los judíos tenían una formación. Y Pablo no era la excepción. Si todos estos eran judíos, tenían una escuela, un respaldo teológico sobre Dios y sobre Israel y sobre la vida en términos generales. Entonces decir que eran ignorantes, permítame, si usted y yo nos convertimos y venimos a ver de qué religión y paganismo somos ignorantes, ahí sí, literalmente, pero todos estos 12 no eran, sí conocían y Pedro y Juan eran discípulos de alguna manera de Juan el Bautista. No les era extraño la palabra Mesías, ellos esperaban algún tipo de Mesías y bueno, Cristo se cumplió siendo el Mesías verdadero. Entonces él no lo aprendió de ellos, de los apóstoles, de los 11 o los 12 pues que estuvieran ya restaurados, restaurado el último, ¿verdad? En este caso Matías sería el 12º apóstol, del cual no se escribe nada porque pues era nuevo, ¿verdad? Ya casi todo el trabajo que habían, aunque le voy a ser franco, si usted le sigue la línea a los dos, a Matías y a José, Barsabás, que está ya aquí llamado el justo, tremendos hombres que hicieron cosas maravillosas. Síguele la pista a estos nombres y va a encontrar 1 o 2 detalles de ellos y su ministerio exitoso. O sea, alguien podría decir, entonces el que perdió, ¿qué pasó? No calificó. No, se menciona a José Barsabás, el justo, haciendo cosas también maravillosas en el ministerio. ¿Sí? Si cuando uno le dicen una negativa en el ministerio, no significa que el mundo se acabó. Se cierra esta puerta y Dios le abre otra. Segundo punto, tenían que haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Cualquiera que quisiera calificar para ser un apóstol tenía que cumplir con este requisito. Tenía que ser testigo de la resurrección. Y hágame el favor, Pablo ni en cuenta, ¿verdad? O sea, Pablo, ahora, sí Pablo de alguna manera sí conocía la secta del Nazareo, de los nazarenos. Y creo que lo mencionamos en una de las reuniones anteriores acerca de este grupo, y al cual a Pablo también se le dice que él fue uno de los que estuvo, fue muy relevante en esta secta de los nazarenos, ¿verdad? Que hablaban del nazareno, que era Jesús. Conocida como la secta del camino, de aquel que predicaba y enseñaba en el camino, llamado Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces como Pablo no conoció a Jesús en vida, entonces, porque aquí leímos en Hechos 1:22 claramente, comenzando desde el bautismo de Juan, mire, desde dónde tenía que venir, desde el principio hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, Jesús. Arriba dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pablo no calificaba en términos históricos, en términos de este requerimiento. Entonces, en Hechos 9:15, cuando Saulo tiene el encuentro con el Señor camino a Damasco, aquí vemos una respuesta que el Señor le da a Ananías, aquel hombre que habría de orar por Pablo para que se le quitaran la ceguera. Y mire qué interesante lo que dice el verso 15 de este capítulo 9 de los Hechos. Y el Señor le dijo, ve y ora por él, porque no creía que Pablo se hubiera convertido. Es como ir a orar por un asesino, ¿eh? Y le dicen a uno, vaya a orar usted por él. ¿Qué? ¿Yo? No sea que de repente el otro enojado le pegue un tiro y usted lo mandan al cielo de una vez, ¿verdad? O sea, aquí lo que está diciendo es, no muy lo creo, pero tú eres tú y tú puedes cambiar a cualquiera. Ve porque instrumento escogido
me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si se da cuenta acá, entonces aquí el Señor está testificando a favor de Saulo, hablándole a una segunda persona, porque podría alguien decir, es que todo lo recibió Pablo y él creó su doctrina, así como muchas sectas que se han formado a través del mundo. Muchos dicen que ellos tuvieron una visión, y como aquel que tuvo en el encuentro con el ángel Moroni, ¿verdad? Y le dio revelaciones, así como Mahoma tuvo un encuentro con un ser celestial y le reveló el Corán. O sea, son cosas de ellos, pero no hay testigos, ni hay personas más que puedan decir. De hecho, cuando Saulo ve la luz y lo bota al suelo y le habla a la luz, dice que los que iban con él, que eran romanos custodiándolo, o tal vez no eran romanos, eran seguramente judíos, ¿verdad? De la policía, de los fariseos, eran así lo decimos bien. Y entonces ellos dicen, nosotros vimos la luz de resplandor y oímos un murmullo, pero no entendimos qué se decía. Y vimos a Saulo tirado. O sea, ellos vieron el evento, ellos también cayeron al suelo por la luz, imagínense. ¿Por qué ellos también cayeron? Porque debían de haber testigos de esto, para que pudieran dar pues fe de que Pablo no estaba haciendo esto, diciendo esto por una locura, o que le dio un ataque epiléptico o alguna cosa por el estilo. Te lo hubiera dado, le dio ataque epiléptico a todos, ¿verdad? Y eso no fue así. Ok, y tercer requisito que vemos, pues lo que dice el salmista aquí, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 20, la última parte, tome otros oficios, es lo que ellos interpretan. Y entonces tenían que haber sido escogidos para el oficio por el mismo Señor, porque Jesús escogió a los 12. Jesús le dijo a quien en el banco de los tributos, le dice a Mateo, a Andrés y a su hermano Pedro, le dice, ya no seréis pescadores tan solamente de esto, ¿verdad? Sino de peces, y los venderéis en el mercado y ese será tu negocio, sino que ahora seréis pescadores de hombres, y así se va con todos. Y así los va escogiendo a cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos que Jesús no pudo haber sido escogido. Bueno, tampoco estos dos que estaban para ser escogidos, Jesús no los podía haber escogido, pero sí, Jesús de alguna manera sí simpatizaba con estos dos hombres a los cuales ellos creyeron que podía ser el sucesor. Es interesante, y lo que le quiero dar esta información, hay un teólogo, se me va un poco el nombre, que le llaman el africano, el nombre, perdóneme, se me olvidó, pero es un historiador más que todo, que habla acerca de que cuando muere Jesús, la iglesia primitiva, al tener ese vacío de liderazgo, buscan al primo de Jesús para que, o un familiar sanguíneo para que lo sucediese, y lo mandan a traer. Eso lo narra la historia, para que fuera un descendiente de Jesús el que tomara el lugar del Mesías, pensando que la línea sanguínea, la unción se delega. Miren pues qué interesante eso, ¿verdad? Todavía el pensamiento ese de que los levitas por herencia recibían el llamado, ¿verdad? Recordando de que Jesús no venía de Leví ni estaba bajo ese esquema, sino que él era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Que no era por delegación, no era por sucesión o dinastía, familiarmente hablando, ¿verdad? El pasarse el manto de profético o sacerdotal, sino que es por llamado. Melquisedec fue un hombre que existió y que nadie pensaba que él podría ser el sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, o sea, sin herencia ministerial, ¿verdad? Eso sí, que tiene un sacerdocio para siempre, que se mantiene y viene en lugar de paz. Entonces ahí vemos las cualidades de Melquisedec, una figura muy linda de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente, ¿verdad? Profetizándose desde antes y dicho en el libro de Hebreos, ¿verdad? En su capítulo 7, si no estoy mal, ahí se puede ver a detalle de eso. Pero
son cosas lindas que nos pueden hablar acerca de que cómo fue escogido. Dice, leímos en Hechos 1, ¿verdad? Veamos acá en el verso 24, dice, y orando dijeron, Hechos 1, 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Muestra tú. O sea, oran y ponen los dos nombres para que el Señor les dirija, ¿verdad? ¿Quién va a ser el sucesor? Para que tome, dice el verso 25, la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y explicar, le echaron suertes. Ok, acá vemos entonces Pablo no fue escogido delante de ellos, ni ellos oraron por el Urim y el Tumim, ¿verdad? Ni echaron suertes. Aquí Pablo fue, como él mismo lo dice en Efesios, ¿verdad? Desde antes, él nos escogió y nos predestinó. Y yo pues también soy un instrumento que fui escogido desde antes, y eso ya lo mencionamos acerca de la elección de Pablo previo a que él fuera el apóstol, cuando él era un hombre común y normal. Pero Pablo, si no calificaba, entonces encontramos en Gálatas 2 una expresión que Pablo va a hacer y que sí puede eso darnos luz acerca de que él sí tenía un llamado de Dios. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 8, leamos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, está hablando de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Miren, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí, podríamos decir, al apostolado de la incircuncisión. Lo intuimos, lo inferimos, ¿verdad? Del pensamiento que se está construyendo ahí. Entonces Pablo está diciendo, yo fui escogido por el Señor. Y sí es cierto, Pablo, pues él mismo en otras partes, él menciona sobre su llamado y lo vamos a mencionar acá. Ahora, la palabra apóstol, es interesante que en Romanos 1:1, no, pues solo lo voy a tomar de base porque realmente Pablo en muchas de las salutaciones al inicio de sus cartas, Pablo usa esa expresión, Pablo, siervo de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo. Lo vamos a mencionar algunas por acá. La palabra apóstol viene de una raíz griega que se dice así, apóstolos, y significa un delegado, un embajador, un comisionado. Por implicación, a algunos no les gusta esta palabra, les gustan las primeras que son muy, muy honrosas, ¿verdad? Mensajero. O sea, es el DHL de Dios. Es el encargado del correo. Es el que va a llevar mensajes. Y al final de cuentas, pues Pablo llevaba un mensaje que no era suyo. De hecho, Malak, que es la raíz hebrea de la palabra ángel, que es un mensajero, que es en hebreo, Malak es ángel, significa mensajero. O sea, todos los que sirven al Señor, los que servimos al Señor o anunciamos el evangelio, somos mensajeros. Posiblemente la palabra el día de hoy ha tomado otra envergadura, principalmente en Latinoamérica, sobre el tema del apostolado. Y respetamos pues las posiciones y la forma en que se interpreta, porque el apóstol pues funda iglesias. De hecho, con la carta de Efesios que estudiamos antes de esta y en alguna de estas anteriores a este estudio de la vida de Pablo, explicamos los 5 ministerios y cómo funcionaban cada uno. Pero realmente el apóstol es alguien que abre iglesias, el que se expande, porque Pablo era apóstol y Jesucristo era apóstol, los que predicaban, pero se expandían y tenían esa capacidad madura de organizar, tomar gente y pues establecer ministerios e iglesias, establecer la doctrina, establecer disciplina. Era un ejemplo, personas muy maravillosas. Desde esa perspectiva yo creo que cabe la palabra apóstol.
donde tal vez el problema que muchos se han quejado y ha habido un poco de sinsabores y es el hecho del abuso. Y cuando hay ese pensamiento acerca del control del poder, ¿verdad? De las personas, de las instituciones, y se mistifica un poco lo que es el apostolado. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese pensamiento nicolaíta, que es de tener el poder sobre todos. Ahora bien, como Saulo, ustedes saben, tenía una vida terrible y después se vuelve Pablo y él empieza su apostolado. Él podía ser un hombre ya lleno de la presencia de Dios, restaurado, sanado. De hecho, cuando se le caen las escamas de los ojos, inmediatamente se va a bautizar y suceden muchos eventos. Voy a mencionar algunos puntos de la línea del tiempo de Pablo, pero su apostolado fue cuestionado y muchos no lo aceptaban. Fue una cosa tremenda, porque tal vez nosotros solo hemos dicho lo bonito, pero Pablo también tiene que defender su ministerio. Vamos a leer unas cuantas escrituras y vamos a ver cómo Pablo empieza esa defensa acerca de su llamado y que tuvieran certidumbre, tranquilidad las iglesias de que él no era otra secta ni otro enviado. Recuérdense que en ese tiempo había muchos falsos profetas, muchos anticristos, en el sentido de gente que se oponía a Cristo. Habían detractores del evangelio y unas sectas terribles que aparecieron posteriormente que hicieron mucho daño al cristianismo inclusive. 1 Corintios 1:1, mire cómo Pablo saluda, siempre en este contexto de la defensa, porque él sabía que era cuestionado por muchos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué interesante cómo él dice que no es, a final de cuentas, ni por su propia voluntad. Y yo le voy a ser franco, ni siquiera no lo andaba buscando conscientemente, pero sí andaba buscando Pablo. Andaba buscando la verdad. Y la Biblia así lo dice claramente, ¿verdad? Y hallaré la verdad y la verdad os hará libres. Y él amaba a Dios. Y él, aunque era muy fanático y extremista en defender el judaísmo y el fariseísmo y a sus padres espirituales, Gamaliel, y el respeto y la admiración a Gilel y a Shammai y al mismo Antiguo Testamento, bueno, no se diga a Dios, ¿verdad? Él siempre en esa defensa, en ese amor, él tenía sed de conocer la verdad, y ahí fue donde el Señor apeló a esa parte de su conciencia para que él pudiera reaccionar para conocerlo de verdad, si ese era el anhelo de su corazón. Llamado a ser apóstol, llamado a ser un comisionado, un embajador, un enviado, un mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. Interesante es que no es por la voluntad de uno. Usted, si desea obispado, buena obra anhela y desea, dice el apóstol Pablo, pero debe de esperar al tiempo que la voluntad de Dios usted la perciba y las condiciones se den para que usted pueda entrar al ministerio. Gálatas 1:1, también aquí Pablo va a hablar acerca, en esta salutación, de su ministerio. Pablo, apóstol, y entre paréntesis hay una nota que dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire cómo él ¿por qué está poniendo esto en Gálatas? Porque habían muchos ahí de los gnósticos y gente esotérica mala, porque ahí es un esoterismo bueno, gente que no creía en él. Y lo primero que iban a atacar de él era su conversión, si verdaderamente era genuino, o era estaba disfrazado, o era un espía doble, ¿verdad? En el cristianismo y en el judaísmo, y estaba jugando a los dos lados. Entonces aquí dice, yo soy apóstol, soy un enviado no de los hombres ni por los hombres, sino directamente por Jesucristo y por Dios el Padre, que fue el que lo resucitó de los muertos. O sea, está diciendo que es el Padre y el Hijo quienes están ahí confirmando su llamado. Siempre en Gálatas 1, en el versículo 11 al 12, mire cómo dice Pablo también al respecto de este pensamiento de defender su ministerio y apostolado. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Noten cómo dice ahí, es el mismo pensamiento que dijo en el versículo 1. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Eso lo dijimos anteriormente. O sea, lo que él está diciendo es que todo esto es confirmado por el Señor y la revelación del mismo Cristo. Cosa que posteriormente la gente lo aceptó, la misma iglesia fuerte, la primera iglesia, la primigenia, ¿verdad? Que es en Jerusalén, la que estaba pastoreando Santiago, pues en su momento ellos reconocieron a Pablo. En 1 Timoteo 1:1, siempre otra salutación al inicio de su carta, estas ya son las cartas pastorales, dice así Pablo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Mire qué palabra tan fuerte, por mandato. Aquí ya de alguna manera él quería decirles: miren señores, yo tengo no solo mi ministerio, sino que hay señales. Ustedes son muchas cartas abiertas y hay señales en mi ministerio, sanidades y respaldo de Dios. Si Dios no está conmigo, ¿cómo yo hago eso, verdad? En 1 Corintios 9, del 1 al 2, dice Pablo así: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Verso 2: si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Entonces está diciéndoles, pues ustedes miren, las evidencias están, este evangelio transformado, no los ha torcido, no está peleando ni con la Torá, es el cumplimiento de la ley, el mensaje de Cristo. Entiéndanlo, ya tenemos que trascender a lo riguroso de la ley que nos hacía a nosotros sentirnos justificados. Mire, el judaísmo antiguo es el sistema religioso que promueve las obras para alcanzar la justificación delante de Dios, indudablemente, y se basa principalmente en el Antiguo Testamento, pero además en las interpretaciones rabínicas y en las tradiciones orales. Vamos a mencionar un poco acerca de eso. Entonces, aquí está diciendo él que realmente, pues aquí hay una detracción, están criticándolo por su llamado y su ministerio, ¿verdad? En 2 Corintios, los capítulos tradicionales 10, 11, 12 y 13, del 10 al 13, Pablo es donde él se defiende, pero principalmente el 11, 5, 2 Corintios 11, 5, Pablo va a hablar de algo de la defensa de su ministerio. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, aunque él fue llamado posteriormente, no significa que él es inferior. Cristo se le apareció. Ellos lo tuvieron 3 años y medio. Pero ellos lo vieron hasta glorificado cuando estaban reunidos en el aposento alto y él les sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo vieron cuando él subió en Hechos 1, ¿verdad? Y los ángeles les decían: este que se ha ido va a regresar. Aunque ellos andaban preguntando cuándo iba a restaurar a Israel. Su interés también tenía doble sentido. Veamos el verso 16. Otra vez digo que nadie, estoy hablando de 1 Corintios 11, 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Está diciendo que ustedes piensan de que yo estoy deschavetado, que yo estoy negando todo lo de Moisés. No, señores, todo se confirma, todo era sombra de los bienes venideros. En Cristo todo encaja, las 7 fiestas, en Cristo encaja las leyes. Cristo es el cumplimiento del decálogo, Él es el cumplimiento del reposo, Él es el cumplimiento de la circuncisión, Él es el cumplimiento de todo. En Él se suma todo, y a partir de ese nuevo hombre, Él da un estamento, un nuevo mandamiento. Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y en el Sermón del Monte, los primeros capítulos del libro de Mateo, del capítulo 5 al 7,
Él da toda la reinterpretación de la Torá para beneficio no solo de Israel, sino de todo el mundo. Que no lo hayan recibido los judíos es otra cosa, porque ellos querían un líder que los liberara, no un hombre humilde que le dieran una mejilla, y él pusiera la otra. Ellos no querían al cordero, ellos querían al león, y ese era el momento de Isaías 53, ¿verdad? Que viniera como cordero. En el futuro él va a venir como león, ¿verdad? En esa capacidad de juzgar y de ordenar todo en el mundo. Vamos a mencionar rápidamente, porque sí es interesante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo tuvo una herencia y un origen. Traigo escrito acá una línea del tiempo. Le recomiendo que usted pueda entrar a una página y pueda estudiar la línea del tiempo. Yo por cuestiones de tiempo no puedo ahorita proyectarlo, pero usted busque la línea del tiempo de la vida de Pablo en el internet y va a encontrar en Prezi, en mapas, en Scribe, va a encontrar unos preciosos ilustraciones sobre la vida de Pablo. Muchos de ellos pues están con derechos y registraciones que no se pueden descargar, pero usted los puede ir viendo. Mire, Pablo, más o menos, para darle una idea, y cuando lleguemos a su momento vamos a hablar acerca de las interpretaciones de la ley, que es la que estamos acá detenidos, que es el Talmud y el Mishnah, que Pablo fue influenciado por ello. Pablo nace más o menos en el año 5 después de Cristo, y él más o menos muere en el 67 después de Cristo. O sea, él vivió, pues si usted le resta 67.5, son 62 años, ¿verdad? 62 años que él vivió hasta el día de su muerte, que esa es la última parte que vamos a ver en la próxima sesión. Pues él nace en Tarso siendo judío y tenía la doble nacionalidad, ya lo mencionamos, por ser Tarsis parte de Roma y él de Cajón, ya tenía la doble nacionalidad. Pablo a los 5 años de edad, Pablo ya sabía leer como todo niño hebreo, eran perfectamente instruidos por sus padres. El primer libro que leían los niños hebreos era Levítico, porque tenían que leer acerca de los sacrificios y ellos entender desde su corta edad que era necesario un cordero, un macho cabrío, un sustituto que expiara los pecados. Entonces en la idea hebrea existía el pensamiento de alguien que redimía. Y en nuestro caso, pues, bueno, los judíos también lo entendían posteriormente ya grandes y ya en sus enseñanzas en las sinagogas y en el templo y con los maestros, la necesidad de un Mesías, un redentor que expiara no solo el pecado de un día, en el Yom Kippur o en el día de la expiación, el sumo sacerdote, ¿verdad?, que entrara con la sangre y la rociara y fueran perdonados los pecados por un año más. No, fuera para siempre, como dice el escritor del libro de los Hebreos. Ellos, los judíos, todavía lo esperan, no creen que Jesús era el Hijo de Dios, pero nosotros sí lo creemos que Él es, y un día Dios les va a alumbrar el entendimiento de Dios para que también crean, ¿verdad? A los judíos, al remanente que dice el capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? Entonces aprendían la ley a los 5 años, principalmente las lecturas basadas en Levítico. Pero a los 10 años ya aprendía la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es un cuerpo de enseñanza exegético que estudia las leyes judías compiladas, que recoge y consolida la tradición oral judía que se había desarrollado por muchos siglos antes acerca de la Torá o la ley escrita. Y prácticamente pues la Mishnah les enseñaba a interpretar la ley bíblica escrita. Bueno, también ahí aprendían ellos el Talmud, que es el Talmud, a diferencia de la Mishnah, que la Mishnah es un análisis sobre lo escrito en el Antiguo Testamento, la Torá y el Tanaj, ¿verdad? La Torá son los 5 libros de Moisés y la Tanaj todo el Antiguo Testamento. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo III al V por los eruditos hebreos, principalmente en Babilonia, que es el más fiel, que es el Talmud babilónico, ¿verdad?
que está también el Talmud de Jerusalén, que no era tan pues fiel ni tan centrado como el de la dispersión. Entonces Pablo aprendió, imagínense, Pablo conocía a Dios desde muchas veces. Si usted quiere con la ley, todo lo que usted quiera argumentar y todo, pero Pablo era un creyente, pero no lo sabía. Lo que pasa es que uno debe de confesar y declarar su decisión por seguir a Dios y principalmente a Cristo, ¿verdad? Que le daba la reina. Cristo fue como básicamente fue la luz que alumbró todo lo que Pablo sabía y para darle la correcta interpretación. Entonces, pues él estuvo esos 15, en el año 15 tenía sus 10 años él, y 3 años estuvo él observando los preceptos, que era el tiempo que se llevaba para que los niños pudieran estudiar de 3 a los 13 años, pues él hace su bar mitzvah, ¿verdad? Que es su rito de la iniciación a la masculinidad y a la edad adulta. Bueno, él ya venía a los 8 días, pues fue circuncidado, ¿verdad? Como todo niño hebreo, le fue puesto la señal de pacto y a los 13 él hace su bar mitzvah, ¿verdad? Dios quiera que nuestros hijos entiendan que es necesario hacer un antes y un después y declarar la madurez, porque hay hijos tan grandes que todavía son niños y hay que declararles a ellos la ley de Dios. Bueno, más o menos Pablo tenía ya 15 años cuando se hace todo eso, su estudio, ¿verdad? Y posteriormente, como a los 22 años, Pablo, 23 años más o menos, Pablo, sus padres lo llevan a que estudie con Gamaliel en el año 28 después de Cristo. Estos son datos más o menos, ¿verdad? Porque algunos dicen que no, él nació entre el 5 y el 8 y se pueden ir corriendo, pero usted más o menos tenga esa línea del tiempo. Quiere decir que a los 23 años Pablo ya estudiaba en la escuela de Gamaliel, estudiaba Biblia, estudiaba la ley. Ahí estuvo más o menos por un periodo de 2 años y al terminar su curso, pues Pablo Saulo, ¿verdad? Recibe su primer título, su diploma como fariseo. Él tenía más o menos 25 años cuando es nombrado un rabino. Y luego pues pasa un tiempo y más o menos un tiempo de 6 años, y cuando Pablo tenía como 30, 31 a 32 años, en ese rango, de 31 a 33 años más o menos, se convierte al Señor, y es la experiencia de camino a Damasco que Pablo conoce al Señor Jesús. Interesante, que era contemporáneo de Jesús, solo que él estaba en otro lado, ¿verdad? Pero también era alguien que conoció al Señor a esta edad, un poquito corrido de los apóstoles, pero lo conoció al Señor. Recién acababa, el Señor tenía 1 año, 1 año y medio, 2 años de haber muerto cuando Pablo se convirtió. Bueno, murió, fue sepultado Jesús y resucitado, ¿verdad? Para que no algunos piensen que lo dejamos enterrado. No, está resucitado. Bueno, luego de ese tiempo, pues pasan un periodo de tiempo. Pablo se pone a predicar y se dan cuenta que no es su momento todavía y que le hace falta. Entonces, pues él se va a un retiro a Arabia, más o menos por 4 años, y allí él está teniendo las revelaciones, las visiones, los encuentros con el Señor, y también de alguna manera Pablo pues arreglando su mente y pidiendo perdón por todas aquellas personas que él había matado a algunos o consentido la muerte, como en el caso de Esteban. Imagínense, algunos, hace tiempo yo vi un video de Pablo, no sé si era una película, no recuerdo, pero menciona que Pablo tenía pesadillas y cuando dormía se despertaba agitado viendo todavía el rostro de Esteban. Y Pablo cuidando la ropa de los hombres que lo estaban apedreando, ¿verdad? De la policía, apedreándolo. Y la multitud, pues, que estaba ahí apedreándolo. Y Pablo cuidando la ropa de estos hombres,
y viendo cómo moría el primer mártir de la iglesia. ¿Usted cree que eso no le afectó a Pablo? ¿Usted cree que eso no le impactó? Claro, le debe haber impactado, pues está en el capítulo 7 al 8 el libro de los Hechos, y en el 9 se convierte. Pablo ya venía reflexionando que necesitaba un cambio, pero no sabía cómo. Y yo le llamo a usted que si usted no conoce al Señor y necesita un cambio en su vida y usted le dice: Señor, yo simpatizo con tu evangelio, no se quede en ser simpatizante. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Dígale: entra a mi corazón, gobierna mi vida, te pido perdón por mis pecados, hazme una nueva criatura, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ahora soy un hijo tuyo. Busca una iglesia cristiana donde congregarse, un pastor, un líder maduro que lo ayude y no se desanime si ve malos ejemplos, porque los va a ver, ¿verdad? Y siga su caminata para crecer en Cristo. Ese es un consejo que yo recibí cuando yo conocí al Señor. Bueno, en su línea del tiempo entonces vemos que está un tiempo en Arabia, regresa y luego pues lo llevan a Tarso, después de que predicó, lo llevan a Tarso, Bernabé. Ahí está un breve tiempo predicando ahí en la región de Tarso y luego lo llevan al gran avivamiento de Hechos 11. Lo mandan a traer de regreso en la iglesia de Antioquía, porque como la iglesia de Jerusalén estaba tan cuadrada que no quería tener cambios, la otra iglesia que estaba creciendo en Antioquía era una iglesia de visitación. Hay que tener cuidado que usted esté defendiendo mucho la tradición. Yo nací en la tradición cristiana, evangélica, no de niño, nací muy joven, saliendo de la adolescencia. Yo conocí al Señor y me establecí en una iglesia muy tradicional, pero yo conocí al Señor y entendí que teníamos que irlo, lo conocíamos una vez e irlo conociendo de manera progresiva. Y usted tiene que darse cuenta que hay cosas que ya tiene que dejar que no están bien, ¿verdad? Que son más apariencia y más como rigurosidad que realmente vida para nosotros. Finalmente, pues, Pablo empieza sus viajes misioneros. Cuando él, en el año 47, empieza sus viajes misioneros. Para eso Pablo ya tenía como más de 40 años, 43 años más o menos. Y él hace su primer viaje misionero en el año 47. En el año 48, el año siguiente, hace su segundo viaje misionero. Eso lo vamos a ver la próxima semana. En el año 53 hace su tercer viaje misionero. Y en el 58 tiene un encarcelamiento. Luego lo dejan tiempo libre. Luego lo vuelven a tomar. En el año 60 lo llevan a Roma. El famoso viaje cuando Pablo es llevado a Roma, que está descrito en el capítulo 27, si no estoy mal, y al inicio del capítulo 28 de los Hechos, cuando casi se muere allá, ¿verdad? En aquella nave Adramitea, ¿verdad? Que lo llevó de un lado a otro y casi se mueren los 200 y fracción hombres en un periodo de 15 a 20 días que el barco estuvo ahí navegando. Luego es metido a la cárcel en el año 63. Luego lo sueltan y por un par de años predican en una casa alquilada. Finalmente lo vuelven a llevar otra vez a la cárcel. Ahí sí lo meten en el año 66 a la cárcel y un año después él muere en Roma. Y vamos a estar hablando un poco al final, la próxima semana, de eso. Más o menos estamos hablando que ese periodo de tiempo fueron de 62 años, el tiempo del desarrollo de la vida de Pablo. Bueno, vamos a ver los últimos puntos que son interesantes entonces del ministerio y el apostolado de Pablo, que debemos de entender. Una de las cosas es la didáctica de Pablo. Pablo aprendió la didáctica de Gamaliel. Gamaliel utilizaba paralelismos, que era una de las partes importantes de la poesía hebrea. Un verso dice una cosa, después o un grupo de versos llevan un tema, después se detiene y hace un paréntesis imaginario y empieza a hablar de otra cosa. Y se va hablando de otra cosa, de repente hace otro paréntesis imaginario, se detiene, un punto, y retoma el tema anterior. Entonces, en el caso de Pablo, no es que sea desordenado. Por eso, la baja crítica, cuando habla de las formas y los estilos en la teología profunda bíblica, se confunden mucho porque dicen, no es Pablo el que está hablando acá. Ahora sí es Pablo. Entonces hay otro autor y dicen hay otros 3 autores de las cartas. No, lo que pasa es que Pablo usa el paralelismo. Claro que los judíos lo saben. En el libro de Proverbios se menciona
que empiezan un tema, paran, siguen otra cosa y después regresan. Es parte de la poesía hebrea. Así es la forma de ir construyendo. Por eso dice Isaías, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. Eso es el paralelismo hebreo. Mi amado hermano, solo es de armar el rompecabezas. Cuando usted lee el libro de Proverbios, no es, el libro de Proverbios tiene que ser temático. Usted tiene que sentarse y leer los 31 capítulos e ir poniendo, este va aquí, esto va acá, esto va acá, esto va acá, este es este tema. Y usted va a sacar X cantidad de temas que a usted le van a dar luz. Pero si usted lo lee corrido, se da cuenta que no tiene mucho sentido. Usted tiene que ir armando los temas, porque esa es la parte de la poesía hebrea, y recuerden que Proverbios es parte de esa estructura. Entonces Gamaliel enseñaba con paralelismos, también con comparaciones o contrastes. Esa es parte también de la poesía hebrea, las comparaciones y los contrastes, y Jesús lo usaba. ¿A qué compararé ese reino de los cielos? A una mujer que no sé qué, que escondió la... Y empieza a hablar, ¿verdad? De hecho, las parábolas es una forma de un recurso para poder explicar una cosa profunda de manera fácil, utilizando de alguna manera también cosas de la vida que pueden ser reales o ficticias, ¿verdad? O sea, en el sentido del evento como tal, no las cosas que aparezcan. Pueden usar analogías que son como símiles, ¿verdad? De una cosa con otra. Y eso es parte del estilo que tenía Pablo. Entonces, cuando usted estudia a Pablo, estudie la didáctica de Pablo, para que no se confunda, porque tenemos que saber entender cómo es que hablaba este hombre. Bueno, en esta última parte, que estamos ya al cierre de este estudio, lo único que podemos agregar, pues que la mayor parte de la historia de Pablo está en el libro de los Hechos, es que Pablo, él entendía que en Cristo se completaba todo el mensaje. Pablo llegó como buen rabino a interpretar. Ahora, no solo fue Pablo, vieron muchos más personas que conocieron a Jesús. De hecho, busque usted en el libro de los Hechos y algunos de los evangelios dentro del desarrollo de Jesús. Se menciona que algunos sacerdotes, algunos hombres importantes del Sanedrín buscaban a Jesús y lo buscaban como Nicodemo, ¿verdad? De noche. Llegaban a pedirle cita para que les interpretara, porque no podían sacar la cabeza que lo viera la gente, si no se la cortaban. Había gente que amaba al Señor. El libro de los Hechos dice que se convertían sacerdotes, judíos, ¿verdad? Que era la religión que existía. Entonces, la palabra cristiano, que nosotros vemos en la Biblia, que aparece en el libro de los Hechos, por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Esa palabra cristiano viene de una raíz griega que es Christos. Y Christos es ungidos o consagrados. Entonces, se les empezó a llamar en la calle de manera popular el grupo de los apartados, el grupo de los ungidos, el grupo de los consagrados. Y esa palabra en griego era Cristos. Entonces él empezó a decir, ahí vienen los Cristos. Y para nosotros, como tomó un sentido más plural, era cristianos. O sea, un montón de consagrados, un montón de ungidos, un montón de separados. Y así nace la nueva denominación con la que se conocería entonces a los creyentes en Jesús, los cristianos, los ungidos, los consagrados o los separados para Dios. Qué belleza poder nosotros entender que este mensaje definitivamente es un mensaje y el apostolado de Pablo nos revela una forma de poder nosotros tomar como ejemplo para nuestra metodología de crecimiento. Algunos tienen diferentes formas y en la medida que va desarrollándose el tiempo vamos tratando de ser más eficientes en nuestros modelos eclesiológicos, pero realmente más que el modelo, que es importante, porque sí debemos de tener modelos de crecimiento, modelos de enseñanza, debemos ser responsables. En estos tiempos de pandemia, que no están abiertas las iglesias todavía, pues ya se empezó a abrir algunas libertades, por lo menos en nuestro país, aquí en Guatemala.
tenemos que tener cuidado y en las redes tenemos ahora que separar los cultos. Ahora nuestras iglesias, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrir la reunión de jóvenes, tienen que abrir la reunión de mujeres, tienen que abrir la reunión de líderes, la reunión de matrimonios, la reunión de los niños. Mire, acabo de estar conectado, y con esto termino, acabo de estar conectado en una reunión de pastores, donde estábamos compartiendo un tiempo sobre el Señor. Y tenemos la costumbre que cada cierto tiempo, una vez al mes o algo así, o ahora lo hemos hecho menos espaciado por la necesidad de poder estar en contacto semanalmente o quincenalmente, cada uno preside una de las iglesias o los líderes. En este caso yo, pues como director de un instituto bíblico, presido una reunión y me tocó hacer la actividad mía, y todos hacemos lo mismo: un tiempo de alabanza, una predicación y oración por la gente y testimonios. Creo que todos usamos el mismo formato. Pues este pastor que le tocó, él hizo una obra de teatro en la red, y él se vistió y apagó luces, y sus hijos hicieron una escenografía improvisada, puso una candela y empezó a contar una historia sobre el Gadareno. Y ese hombre estaba encadenado, y mire, y yo le quiero ser muy honesto, me robó la atención, me capturó la atención. Me quedé yo impresionado cómo el hombre creó en su teléfono, que lo había puesto con una base en su casa. Él hizo la obra de teatro, y luego encendieron la luz y se quita el gorro, y ese hombre del que estoy hablando soy yo. Yo fui ese Gadareno, dijo, que no había conocido la verdad y ahora conozco. Mire, cae una presencia tan lindo, mejor que cualquiera de nuestros estudios bíblicos tan llenos de complicaciones, nombres, raíces hebreas, y nuestro afán de meternos a lo profundo para llevarle a usted entendimiento. Ese día ese hombre me explicó lo del Gadareno, que yo lo prediqué muchas veces, lo hemos enseñado, y nos hemos dedicado más a hablar de demonología, la legión, que eran 4,000 a 6,000 soldados, y estaba bien endemoniado, y le dice, ve a tu casa. Entonces el tema era restaurar la relación con su familia, que esa fue la puerta que se abrió para que entrara el demonio, y empezamos a explicar todo el contexto. Ese hombre nos habló de cómo el amor de Cristo alcanzó a ese hombre que estaba en lo más terrible de la condición humana, que se había vuelto casi una bestia. Use los recursos para los niños, haga su teatrito, haga su forma de atraerlos. Hay videos, bueno, hay que ver si uno tiene derecho para poderlos jalar, y nutra a su gente. Bueno, no solo se van a poner a ver el cable y el Netflix y las redes, y no van a crecer. Ahora es un tiempo de innovarnos como iglesia. Bueno, hasta aquí llegamos en esta oportunidad que hemos estado hablando acerca del apostolado de Pablo, este paladín del Evangelio del Nuevo Testamento. Y bueno, espero verlo en la próxima, la sexta parte. No nos falle para que usted complete toda esta serie de estudios. Nos puede encontrar en Facebook como Iglesia Tabernáculo de Oración Guatemala, y también en YouTube como ITA Guatemala, que son las siglas de Iglesia Tabernáculo de Oración Guatemala. Y ahí está el logotipo de un águila y un templito. Ahí es el link de la iglesia para que siga todas estas series, y la serie de los domingos también. Bueno, Dios le bendiga ricamente y hasta la próxima. Hermanos, hemos estudiado esta jornada, hemos visto aspectos de la vida de Pablo, ¿verdad? Características físicas, de dónde procedía. Un hombre que fue instruido, ¿verdad?, en la ley del Señor. Tuvo uno de los mejores maestros de aquel tiempo también, que es Gamaliel, un hombre respetado en la comunidad, uno de los maestros más significativos en ese tiempo. Y algo importante, hermano, de la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad?, que después fue Pablo, el apóstol, el llamado, el pequeño, ¿verdad?, que eso quiere decir Pablo, es que también él, después de que el Señor lo llamó al ministerio, él pasó 3 años en Damasco, ¿verdad? Y esos 3 años, increíble, él fue adiestrado como los discípulos que anduvieron con Cristo en aquel tiempo. También Cristo lo instruyó. Así que, hermanos, hay un tiempo que tú tienes que pasar en una intimidad con Dios. A eso nos invita la palabra, y siempre les he dicho en los mensajes, en las prédicas, que hay una intimidad que tú vives, ¿verdad? Es en lo íntimo, es en lo secreto,
y eso que tú vives en lo íntimo, en lo secreto, tú lo manifiestas en público. Dios te bendice, hay manifestaciones, hay señales de que tú eres un bendecido de Dios. Así que, hermano, la invitación es para que estudies la palabra como en este tiempo que has apartado, este tiempo para el Señor. Estás cómodo en tu casa, comiendo, haciendo unas bromas, pero sanas, en casa, en familia. Pero la intención, hermanos, es de que tú te nutras y esa nutrición espiritual tú la vas a llevar al pueblo afuera, a la gente que no conoce a Cristo, y que la gente se enamore del Evangelio por causa de tu actuar. Amén. Así que vamos a seguir estudiando la vida de Pablo. Te damos gracias, Vladi, por colaborar con nosotros. Y hermanos, hasta la próxima jornada. Que el Señor bendiga su vida en el nombre de Jesús. Hasta pronto, iglesia.